Llevamos 10 años tratando el trastorno obsesivo compulsivo o no en el IPITIA de Barcelona. Nuestra terapia no sigue la línea cognitivo-conductual. Podemos decir que es una metodología ecléctica e integradora, es decir, incluye aspectos teóricos y prácticos de diferentes corrientes psicológicas. Antes la llamábamos AFOP, activación y focalización pulsional, pero en estos momentos preferimos considerarla como un enfoque ecléctico con elementos analíticos, es decir, buscamos más allá de la posible predisposición genética el origen del trauma que se produce normalmente en la infancia o la adolescencia. El trauma no necesariamente es un impacto puntual, sino también un periodo prolongado en el tiempo en el que el niño o adolescente sufre una situación hostil y estresante que inhibe su espontaneidad y puede bloquear emociones e instintos, como sucede en los casos de acoso escolar. Añadimos a la terapia los aspectos experienciales, es decir, recomendamos y pactamos una serie de actividades que las consideramos de una considerable ayuda terapéutica. Entre ellas quiero destacar la práctica del boxeo clásico, la escalada, la danza africana y aprender a montar a caballo para aquellos que no saben. Todo ello con monitores, por supuesto. Estas actividades que el paciente integra en su vida ayudan a despertar los instintos y salir del pensamiento. Tienen que ser estas actividades no necesariamente, pero sí es importante que sean de competición o como mínimo, como decimos nosotros, actividades que mientras las realizas no puedas pensar, sino que tengas que estar centrado en ellas. Es importante señalar que las actividades no son la terapia, pero son un complemento muy significativo. Respecto a la medicación, en primer lugar, decir que la medicación corresponde recetarla y administrarla a los médicos psiquiatras. ¿Cuál es mi opinión después de años de experiencia en la terapia del TOC? Creo que en las fases iniciales del TOC puede ser positiva una medicación de choque para posteriormente ir progresivamente reduciéndose, siempre a criterio del médico en función de los avances producidos por la terapia psicológica. ¿Hay que tomar medicación para siempre? Nosotros tenemos expacientes que una vez finalizada la terapia llevan años sin tomar fármacos para ese trastorno. Esto es definitivo, no lo podemos afirmar con rotundidad, pero recomendamos un estilo de vida determinado para evitar recaídas. ¿Y en qué se basa fundamentalmente nuestra terapia? En buscar y encontrar el origen del problema, es decir, qué factores llevaron al paciente a bloquear su espontaneidad, sus instintos y parte de sus emociones. Valoramos las posibilidades de que haya un exceso de adaptación en su vida actual, es decir, una vida resignada sin mucha conexión con las propias necesidades o deseos. A partir de aquí tratamos de recuperar la verdadera identidad, la esencia caracteriológica y de personalidad que ha sacrificado para evitar los sentimientos de miedo o de culpa. Nosotros no nos enfocamos en el síntoma, de hecho procuramos no centrarnos durante las sesiones en el propio trastorno obsesivo, sino que tratamos de profundizar en aspectos importantes de la vida actual y la historia del paciente, encontrar elementos subyacentes y buscamos la forma de desarrollar un estilo de vida mucho más acorde con la personalidad y las auténticas necesidades del paciente, de modo que progresivamente la ansiedad vaya descendiendo y con ello la sintomatología del TOC. Por último, ¿tiene algún sentido el contenido obsesivo que presenta cada paciente, ya sea el de orientación sexual, el de haber agredido a alguien, el de contaminación, higiene, etcétera? Sí, pero nunca de manera literal, sino de manera simbólica. Ese contenido está significando algo, pero no lo que aparentemente representa. Por tanto, quiero afirmar con toda claridad que el tema de las obsesiones nunca se debe percibir como algo que el paciente no acepta en sí mismo, sino como un elemento a analizar. Pongo un ejemplo. La diferencia entre una persona que no acepta su homosexualidad y otra que presenta un TOC con este contenido es que la primera sabe, repito, lo sabe y no puede integrarlo, mientras que la que tiene un TOC no puede llegar a concluir nunca. Ahora sí, ahora no, ahora me rindo y lo acepto, ahora no porque me gustan las personas del otro sexo, y así en bucle infinito.
La homosexualidad y la bisexualidad, como ya he comentado en infinidad de ocasiones, son orientaciones sexuales minoritarias respecto a la heterosexualidad, pero tan normales en todos los sentidos como esta. La especie humana es diversa y lo es tanto física como sexual o psicológicamente. La variedad es muy amplia y enriquece a las sociedades que las integran, creando un modelo de vida plural, estimulante y mucho más amable colectivamente. Otra cosa es vivir en regímenes autoritarios o dogmáticos desde una perspectiva religiosa, donde todo se dicotomiza, creando vidas asfixiantes y con escasa posibilidad de desarrollo. He incidido en el TOC de orientación sexual porque es, con diferencia, el que más tratamos por el número de pacientes que acuden online o presencialmente a nuestra consulta. Un saludo y gracias.